Perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Cualquiera habla ahora después de lo que acabas de decir. Me has puesto ahí el listón muy alto. Bueno, es verdad, no, más bien a la fuerza. Yo creo que todos nos hemos hecho expertos en COVID. A la fuerza probablemente es la patología que más hemos visto en nuestra vida en número de pacientes y no nos ha quedado más remedio que aprender. Quiero agradecer a los organizadores por haberme invitado y agradeceros a vosotros, ya no que no os durmáis, sino que no hayáis salido corriendo cuando habéis visto la palabra COVID en la pantalla, que es lo que dan ganas de hacer. Yo creo que tenemos evocaciones negativas hacia esta enfermedad, ¿no? Y esto probablemente forma parte de lo que está ocurriendo ahora, que os voy a contar. Pues desde mayo de 2023, que la Organización Mundial de la Salud ya declaró el fin de la pandemia, pues algunos debieron de pensar que eso significaba que se había acabado la COVID-19, pero eso no es más lejos, no hay nada más lejos de la realidad. En realidad lo que decían es que esto se iba a quedar aquí para siempre y que íbamos a tener que integrar esta enfermedad con una más de las enfermedades a las que nos tenemos que enfrentar en el día a día. Sin embargo, muchas personas han pensado que esto se ha acabado y que se pueden olvidar de la enfermedad. Y no es así. Ya nos han enseñado José un montón de diapositivas viendo que realmente esto sigue aquí, sigue siendo muy prevalente. Las temporadas anteriores hemos seguido teniendo COVID. Este negro es la temporada actual, que es verdad que de momento la prevalencia es inferior, pero la COVID no está paralela a la gripe, como todos sabéis, sino que de repente aparece un brote, sobre todo en momentos en los que nos agrupamos más, nos reunimos más, que puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando de la enfermedad y tenemos que seguir conociéndola, que no es igual ahora que fue al principio. Un repaso un poco por la historia clínica, no de prevalencia de la enfermedad. Aquí entonces la primera, en los primeros momentos que teníamos la cepa salvaje, lo que teníamos era este, que es el esquema que todos conocemos, que nos ayudó muchísimo a entender la enfermedad, ¿no? Que veíamos que había una altísima mortalidad, sobre todo a expensas de pacientes que producían un cuadro de inflamación secundaria al virus. Entonces había una fase primero viral que iba seguida de una fase en la que ya el virus muchas veces no estaba presente, pero había un síndrome de liberación de citoquinas, de hiperinflamación, y luego una fase más trombótica que era la responsable de la elevada mortalidad que teníamos en el primer momento. Esa cepa o esa variante fue reemplazada, como bien nos ha dicho José, por la variante Delta. La variante Delta eran malas noticias porque encima teníamos una fase inflamatoria aún más acusada, con más cuadros de neumonía, mayor mortalidad y mayor trombosis. Y después apareció Omicron, que cambió bastante las cosas y es lo que tenemos actualmente. Omicron es una variante mucho más transmisible y hizo un pico de infección mucho más grande, sin embargo no se acompañaba del mismo pico de hospitalizaciones. ¿Por qué? Porque fundamentalmente produce una fase viral mucho más aparente, muchas veces más larga, más pronunciada, con más sintomatología extrapulmonar, pero con mucha menos gravedad. Casi ningún paciente, muchos menos pacientes, actualmente ya los pacientes que vemos con COVID no presentan cuadros inflamatorios graves. Prácticamente lo que vemos son cuadros virales que producen reagudizaciones de las enfermedades de base de los pacientes, como el resto de las infecciones virales. Estamos en un escenario muy diferente y eso lo tenemos que saber. Estos son los datos de la temporada anterior del estudio de vigilancia a nivel nacional, y lo que vemos es que los pacientes que se hospitalizan con COVID, la mayoría de ellos tienen comorbilidades. La mayor parte de los pacientes, fundamentalmente comorbilidades pulmonares y vasculares, como es la hipertensión, la EPOC, las enfermedades, la insuficiencia cardíaca. Pero fijaros, yo quiero que os fijéis también en que hasta un 16% de los pacientes hospitalizados tienen una inmunodeficiencia, son inmunocomprometidos, y desde luego que no tenemos un 16% de inmunocomprometidos. O sea, no, el 16% de la población no es inmunocomprometida, luego es, aunque parece que es menos importante, pero es muy importante. Un porcentaje muy alto de inmunocomprometidos hacen enfermedad grave. Y luego que los que están hospitalizados son fundamentalmente mayores, edad media de 80 años del total de los hospitalizados, o sea, fundamentalmente gente mayor, y más de la mitad tienen al menos un factor de riesgo. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es dejar de dar la barrila a toda la sociedad, dejar de preocuparnos nosotros por todos y centrarnos ahora mismo, estratificar el riesgo y centrarnos en estas poblaciones de riesgo, que son en las que tenemos que insistir en diagnosticar precozmente y en ver si podemos hacer algo por ellos para evitar esta progresión. Y estos factores de riesgo se resumen fundamentalmente, esta es una iconografía de la ITSA, que yo creo que es muy gráfica para ver cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los pacientes más riesgo. Más hacia la derecha y más hacia abajo, mayor riesgo. Edad,
factores de riesgo, o sea, comorbilidades asociadas, el estado de vacunación importantísimo, la vacunación ha sido un antes y un después, y abajo del todo y más a la derecha, es decir, los de mayor riesgo, pacientes hematológicos, inmunodeprimidos, y mucho cuidado con aquellos pacientes con depleción de linfocitos B, que luego hablaremos de ellos, los que tienen tratamientos anti-CD20. Entonces, una vez que tenemos ya centrados en los pacientes en los que nos tenemos que fijar, vamos a ver qué podemos hacer por ellos. Esto es un esquema un poco, bueno, similar al anterior, que viene a ver pues, un poco cuál es la evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, voy a empezar por lo que he dicho que ahora vemos menos, que es esto, la fase hiperinflamatoria. ¿Qué podemos hacer con los pacientes en esta fase hiperinflamatoria? Nos lo sabemos de memoria. Nos lo sabemos de memoria porque los primeros éxitos que tuvimos con esta enfermedad, la primera luz que vimos al final del túnel fue que los corticoides, y aquí vengo a polemizar con el doctor Lalbeza, los corticoides salvaban vidas. Y es verdad que es la primera medida que conseguimos, que vimos que salvaban vidas. Tuvimos este primer estudio que os he puesto, era en nuestro hospital, una compañera nuestra analizó retrospectivamente los casos que habíamos tenido y los que iban con corticoides tenían menos mortalidad. Y eso luego, que al principio nos miraban como si estuviéramos locos, pero es verdad que luego el estudio Recovery nos vino a confirmar que esto era así, que era ya un ensayo clínico. Pero en este estudio, que en ese momento no nos importaba, porque en ese momento lo que nos decía es que los pacientes hospitalizados, que eran los que se morían, iban mejor con corticoides, había un cuadrito que nadie se fijaba en ellos que decía que los que no estaban hospitalizados, los que estaban más leves, no solo no iban bien con corticoides, sino que se morían más si les ponías corticoides. Claro, esos más leves estaban en esa fase vírica, no estaban en la fase inflamatoria. Entonces, en eso no nos fijábamos entonces, pero ahora, recordar lo que os he dicho, nuestros pacientes ahora no tienen fase inflamatoria. Nosotros nos encontramos ahora con pacientes que tienen enfermedad directamente producida por el virus y las complicaciones que desarrolla una infección vírica de estas características en un paciente comórbido. Luego, probablemente el papel de los corticoides ahora ya no es tan relevante. De hecho, hay ya bastantes estudios que nos dicen que si pones los corticoides antes de los antivirales, los pacientes van peor en todos los términos de mortalidad, de necesidad de intubación, de UCI o de terapias como el ECMO. Luego, los corticoides, mucho cuidado con ellos en este contexto. Voy a ilustrar un poco lo que os cuento con algún casito clínico un poquito corto, solo para daros luz, que ya los he contado en algunos otros foros, pero que yo creo que es importante. Por ejemplo, estos son todos casos vividos por nosotros. Una mujer mayor de 75 años con bastante comorbilidad, cardiopatía isquémica, hipertensión, asma bronquial, que ingresó por una fractura de cadera y mientras estaba ingresada por este tema en otro hospital, pues hizo un cuadro de COVID leve, que se diagnosticó durante el ingreso, que se trató con prednisona, heparina de bajo peso molecular, acitromicina, que es un antibiótico, antivirales, una infección vírica, ¿para qué? Antibióticos, corticoides, y se fue de alta, y cuando se fue de alta, pues el test de antígeno ya era negativo y había resolución de los síntomas. 3 semanas después ingresa a nuestro hospital por tos, disnea y opresión torácica, PCR de COVID positiva con un CT bajo, es decir, había replicación viral y esa placa. Estamos hablando de 2023. En 2023 ya no veíamos esas placas. Es una placa que parece de 2020. Tenía un cuadro inflamatorio grave. Una paciente que estaba perfectamente vacunada, en la que ya no veíamos estos casos y en las que probablemente los corticoides tuvieron bastante influencia en la evolución que tuvo. Y este es un caso todavía más dramático de un señor de 65 años con mucha comorbilidad, diabético, hipertenso, dislipemia, obeso, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca por cardiopatía isquémica. El paciente había tenido un cuadro de COVID también paucisintomático, que había consultado, le habían puesto una vez más, no conozco ni un solo COVID que no tenga sobreinfección bacteriana asociada al diagnóstico, una vez más antibióticos, una vez más dexametasona en un caso paucisintomático, y pasadas 2 semanas, viene a nuestro centro por un cuadro de dolor odontógeno, afectación del estado general, disnea, tos y expectoración, fiebre y confusión. Tenía esta placa en la que se veía una imagen nodular o una masa pulmonar cavitada que se confirmaba con el escáner, una punción lumbar por esa desorientación que era normal, y se le hizo una broncoscopia. Y al meter el tubo lo que se vio es que todas las paredes bronquiales estaban cubiertas por ese exudado adherido a las paredes bronquiales que cuando se miró en el microscopio estaba lleno de hifas. Este paciente tenía un mucor.
Y está muy bien estudiada la asociación entre COVID y mucor en pacientes, sobre todo en pacientes que ya tienen uso de corticoides por el COVID, diabéticos, pacientes inmunodeprimidos, en los que la mortalidad es muy elevada y que aparece justo 2 o 3 semanas después del cuadro agudo. Luego, cuidado con los corticoides en estos pacientes porque muchas veces no son necesarios y puede condicionar una peor evolución. Y una vez que ya os he dicho esto, que es una de las funciones que tengo hoy, aprender que en pacientes que no tienen hiperinflamación no hay que poner COVID, voy a hablaros de qué es lo que podemos hacer en un paciente que viene en esa fase aguda para evitar que le pasen estas cosas. En España tenemos 3 fármacos comercializados actualmente, el nirmatrelvir-ritonavir, que es el Paxlovid, el Remdesivir y el Sotrovimab. Sin embargo, el Sotrovimab, por las nuevas variantes que han aparecido, no tiene ahora mismo una utilidad, al menos en monoterapia y mucho menos en este contexto, en estos pacientes. Entonces, nos quedamos con estos 2 antivirales. La verdad es que los 2 son muy eficaces, como veremos después. Las principales diferencias es que el Paxlovid se puede dar por vía oral, mientras que el Remdesivir necesita una infraestructura, porque hay que darlo por vía intravenosa. El Paxlovid solamente tiene indicación en la infección precoz, hay que hacer un ajuste de dosis en la insuficiencia renal y tiene bastante problema de interacciones, aunque es verdad que hay bastantes herramientas que nos permiten ayudarnos en este sentido. El Remdesivir sí que es verdad que tiene un desarrollo clínico que permite que se utilice en todos los escenarios de la enfermedad. Yo no digo que Paxlovid no sirva, pero no tiene ese desarrollo clínico, probablemente si lo tuviera también valdría. No hay que ajustar la dosis por insuficiencia renal y tiene alguna hepatotoxicidad leve, que tampoco es muy importante, pero el mayor problema es que se tiene que dar por vía intravenosa. Como os digo, los ensayos pivotales son espectaculares, muy pocos fármacos demuestran una eficacia cercana al 90% en evitar la progresión de estos pacientes. Es verdad que son pre-Omicron y sin vacunar, pero luego ensayos observacionales con poblaciones muy grandes han demostrado que efectivamente en estos pacientes pues hay un beneficio, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Este es un estudio en pacientes sin factores de riesgo para producir enfermedad grave. Entonces, aquí centrado en pacientes mayores y luego un estudio prospectivo y observacional en pacientes de alto riesgo. Ha validado también estos mismos datos. Aquí tenéis que son pacientes pues, con mucha comorbilidad, la mayor parte de ellos vacunados, como podéis ver, en el que lo que se ha visto es que las comorbilidades favorecen el riesgo de mortalidad y de ingreso y el uso de Paxlovid y la vacunación adecuada protegen frente a la enfermedad. Luego, en este contexto, a pesar de Omicron y vacunación, sigue teniendo un papel. Y fijaros otra vez en que la inmunosupresión condiciona 7 veces más riesgo de ingreso o muerte en estos pacientes. Esto es un poco lo mismo expresado de otra manera. Y respecto a Remdesivir, el estudio pivotal también es espectacular en cuanto a reducción de riesgo de ingreso y de mortalidad, y también está validado con estudios observacionales posteriores en pacientes vacunados y con Omicron, en lo que sigue validando que en estos pacientes el uso de Remdesivir y de Paxlovid puede disminuir el riesgo de progresión. Y además ya hay este estudio, el REDPINE, que lo que nos dice es que en pacientes con insuficiencia renal o bien aguda, fracaso renal agudo o insuficiencia renal crónica, incluso con terapias de reemplazo, en cualquier contexto de la enfermedad de COVID, el uso de Remdesivir no está asociado con mayores efectos secundarios. Luego es seguro en pacientes con enfermedad renal. Entonces, con estas tasas de eficacia yo creo que no hay razones para no tratar a estos pacientes de riesgo que todavía tienen muchísimo riesgo de progresar. Esta es la primera cosa que podemos hacer por ello. Y cuando se nos ha escapado y el paciente ya está ingresado, bueno, pues ahí tenemos los primeros datos de Remdesivir que se publicaron fue justo en ese contexto, en el contexto de fase de la primera ola de la COVID. Y aquí lo que se vio es que el Remdesivir tenía una eficacia en disminuir los días de ingreso en pacientes con oxígeno de bajo, o sea, con poca cantidad de oxígeno. ¿Qué es lo que estaba significando? Pues poneros en la primera ola pandémica, los pacientes que tenían todavía pocas necesidades de oxígeno eran los pacientes que todavía tenían virus, siguiendo ese esquema que yo os he contado antes, es decir, los pacientes que estaban en las primeras fases de la inflamación, cuando todavía había virus y por lo tanto un antiviral tiene algún papel. En estudios posteriores, este es un metaanálisis que analiza un poco todos los estudios publicados sobre Remdesivir, se confirmó que el Remdesivir era útil en todos los estadios de la enfermedad del paciente hospitalizado, salvo en pacientes con ventilación mecánica en la que hay más duda, pero en paciente con oxígeno a bajo flujo, a alto flujo o sin necesidad de oxígeno, sigue teniendo eficacia para evitar la progresión y la mortalidad en estos pacientes. Luego sí que podemos hacer cosas para evitar la mortalidad de estos pacientes, darles antivirales.
Y luego hay poblaciones especiales que también me gustaría comentar. Especialmente los pacientes inmunodeprimidos, que como se están mostrando en las diapositivas previas, son pacientes especialmente de riesgo. ¿Por qué? Lo primero, porque tienen una respuesta vacunal inferior a la de la población general. Fundamentalmente los pacientes hematológicos y los trasplantados hacen una respuesta vacunal en términos de seroconversión inferior a la población general. La buena noticia es que cuando repites las dosis de vacunación consigues rescatar a bastantes de ellos. Y la mejor noticia aún es que aunque no veamos respuesta seroconversión, sí que estimulan la inmunidad celular. Y la inmunidad celular, como os contaré después, es muy importante en estos pacientes para la gravedad de la enfermedad. La otra cosa que les pasa a los inmunodeprimidos es que tienen un cuadro clínico un poco diferente. Por un lado, hacen una enfermedad más prolongada, el empeoramiento lo hacen un tiempo después, tarda más en aparecer el cuadro de neumonía, el cuadro de insuficiencia respiratoria que la población general, y también tienen una PCR positiva o replicación viral durante un tiempo más prolongado, de manera que hasta el 50% de estos pacientes siguen positivos a los 20 días de la enfermedad. Esto se sabe desde muy al principio. Nos hablaba antes del grupo del doctor García Sastre de Burgalés. Bueno, pues este mismo grupo ya en el año 2020, al principio de la pandemia, nos dijo que había pacientes que replicaban durante más tiempo y que en estos pacientes se producían las mutaciones importantes del virus. Luego, tiene muchísima importancia porque este es el responsable de las nuevas variantes que están apareciendo, los pacientes inmunodeprimidos. Y además, en estos pacientes que tienen PCRs positivas durante más tiempo, se ha confirmado con cultivos que sí que tienen replicación viral. O sea, que estos pacientes tienen el virus vivo durante más tiempo, especialmente los pacientes que tienen depleción de células B. Y esto os lo comentaré y os lo ampliaré luego un poquito más. Y luego, otra cosa que le pasa a los inmunodeprimidos es que a pesar de que la variante Omicron ha disminuido la gravedad y a pesar de que las vacunas han disminuido todavía más el riesgo de mortalidad e ingreso, fijaros qué tasas estamos hablando. Estos son pacientes oncológicos, hasta un 10% de pacientes mueren en este contexto, Omicron y vacunados. Y esto se remeda en pacientes hematológicos, hasta un 9% de mortalidad en pacientes hematológicos. Es verdad que es más frecuente en pacientes con procesos linfoides que con procesos mieloides. Pero un 10%, y no se distribuye igual en todos los pacientes hematológicos. Es especialmente grave en aquellos pacientes que tienen linfomas, sobre todo con tratamientos con anti-CD20, pacientes con CAR-T, en los que hay menos seroconversión, menos inmunidad celular y mayor mortalidad, por lo tanto, y mayor hospitalización. Luego, pacientes hematológicos, muchísimo cuidado, todos deberían de estar tratados porque el riesgo es mucho mayor. Os cuento un poquito lo que os he dicho antes de la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Muy brevemente, pero es muy interesante. Este estudio es muy interesante, lo que nos dice es que se estudió qué pasaba, cuáles eran los pacientes que se ponían más malos. Lo que se vio es que la mortalidad y la gravedad de la enfermedad dependía muchísimo de la inmunidad celular. Pacientes con inmunidad celular tocada son los pacientes que más graves se ponen y que más se mueren. Luego, que un paciente tenga una inmunidad celular activada, es decir, aunque no tenga seroconversión, condiciona un mejor pronóstico. Luego, seguir vacunando a estos pacientes, aunque digan, doctor, pero si yo no hago anticuerpos, da igual. Sí, seguir porque se puede reclutar inmunidad celular. Pero luego hay una cosa muy interesante. Este es un trabajo muy interesante que os lo explico brevemente, aunque veáis hay muchos colorines que os perdáis. Lo que se midió es la carga viral en el pulmón y en la nariz con diferentes técnicas en ratones. En ratones normales, o sea, a los 3, a los 10 y a los 28 días, en ratones normales y a los que se les había quitado los CD4, los CD8 y los 2, o sea, se les había afectado la inmunidad celular. Y lo que se vio es que los pacientes a los que se les había quitado la inmunidad celular tenían más carga viral en la nariz, pero no en el pulmón. Luego parece ser que la inmunidad celular tiene importancia en la gravedad de la enfermedad, pero no tanto en que el virus persista en el pulmón, que es el órgano diana. Aunque lo veamos positivo aquí, muy probablemente no le está produciendo enfermedad. La inmunidad celular no está condicionando la replicación y la persistencia de que el virus esté ahí. Sin embargo, sí que hay trabajos que nos dicen que el que no hagan anticuerpos, que tengan incapacidad para hacer anticuerpos, favorece la persistencia del virus en el pulmón. Esto es lo que marca la persistencia del virus en el pulmón, el que el paciente tenga una enfermedad más prolongada. Esto lo sabemos desde hace bastante tiempo. Hay estudios que han analizado qué pacientes inmunodeprimidos tienen esta enfermedad más prolongada, más crónica. Este es un trabajo de Barcelona, del Clinic, en el que lo que vieron es que los pacientes que tenían replicación viral durante más de 6 semanas eran fundamentalmente pacientes con linfoma
hipogammaglobulinemia que están activos de su enfermedad hematológica o que tengan tratamiento con rituximab. Rituximab, el anticuerpo monoclonal anti-CD20, acordaos de esto porque es muy importante. Estos pacientes que no tienen capacidad de producir anticuerpos porque están bloqueadas los linfocitos B, son pacientes que producen cuadros muy diferentes, que si no los conoces, no los diagnosticas. Este es un trabajo que hicimos nosotros en el primer año, que siempre lo pongo porque nosotros empezamos a ver, y muchos otros compañeros en otros centros, pacientes que habían tenido COVID y que volvían con neumonía y con neumonía y con neumonía, y todos los meses tenían una neumonía. Y muchos pensábamos que lo que tenía era un cuadro de Bono o un cuadro inflamatorio que se había desencadenado por la infección por el virus. Hasta que diagnosticamos en uno de ellos actividad infecciosa en una biopsia, o sea, tenía virus en la biopsia que le hicimos pulmonar. Y lo que hicimos es, como todos los que les pasaba esto eran pacientes con tratamientos con anti-CD20, revisamos todos los pacientes que habían recibido anti-CD20 en el primer año de la pandemia y vimos cuántos habían tenido COVID y cómo se habían comportado. Y lo que vimos es que aproximadamente un 15-20% de estos pacientes con rituximab o con otros anti-CD20 que habían tenido COVID desarrollaban un cuadro clínico persistente recurrente de infección respiratoria con infiltrados intersticiales persistentes o que de nueva aparición que se resolvían en unos lados y aparecían en otros, con clínica persistente que a veces la PCR en la nasofaringe era negativa, pero sin embargo cuando hacías una broncoscopia la solían tener positiva en el lavado broncoalveolar. Que esto era más frecuente cuando habían recibido el tratamiento muy pegado al desarrollo de la infección por coronavirus. Entonces nos encontrábamos con un proceso que era diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Hasta ahora teníamos las infecciones virales, la inflamación, la trombosis. Sin embargo, ahora teníamos que había pacientes que tenían afectación viral durante todo el proceso sin poder aclarar el virus, o pacientes que incluso tenían clínica viral que resolvían, volvía a aparecer, con PCRs positivas a veces en la nasofaringe y a veces no. Cuadros muy diferentes que hay que conocer para poder diagnosticar. De hecho, os voy a poner dos ejemplos de pacientes que a lo mejor os suenan y habéis podido tener casos similares, pero que si no los conoces no piensas en ello. Esta, por ejemplo, es una chica de 49 años que como único antecedente importante es una esclerosis múltiple en tratamiento con rituximab durante cada 9 meses. El último se había puesto en julio de 2023. La chica, sin antecedente de COVID, viene porque llevaba 3 meses con un cuadro febril, con tos, expectoración blanquecina que no acababa de mejorar. 3 meses. Varios ciclos de antibióticos sin mejorías, 3 visitas a urgencias, 3 diagnósticos de neumonía que le habían puesto antibiótico y esta placa, una placa que la verdad es que tenía algún infiltrado intersticial, pero tampoco era muy significativa. Y tenía una PCR de virus negativo y tenía una PCR de proteína C reactiva pues moderadamente elevada. Se le hizo un escáner, tenía estos infiltrados intersticiales que tampoco eran tenues, tampoco eran muy pronunciados, y se le hizo un lavado broncoalveolar. Y como podéis ver, todo es negativo, salvo la PCR de COVID-19. A esta chica le pusimos tratamientos con antiviral y con anticuerpo monoclonal y se curó, se resolvió, dejó de tener este cuadro. Desde las 24 horas del tratamiento dejó de tener este cuadro. Esto se ha descrito en la literatura, el COVID persistente seronegativo, es un cuadro clínico, ahora recientemente hay unas guías, por fin, que la han definido, es un cuadro clínico que se caracteriza por 4 criterios y tienen que cumplir los 4. Por un lado, el criterio biológico, hay que confirmar la persistencia de la infección, o bien en nasofaringe o buscarla en el lavado broncoalveolar, tiene que tener clínica de infección respiratoria, diarrea, pérdida de peso, al menos 2 de estos síntomas durante más de 14 días, tienen que tener criterio de imagen, tienen que tener neumonía documentada y tiene que ser un huésped compatible, un huésped con gran inmunosupresión. Fundamentalmente tratamiento con anti-CD20, trasplante hematológico, CAR-T, trasplante de órgano sólido, otras inmunodeficiencias, sobre todo hipogammaglobulinemia. Pero este COVID persistente no es el long COVID. En España comparten nombre, pero no es el mismo proceso. El long COVID es un síndrome más posinfeccioso. No se ha demostrado que esté producido por un virus vivo, no es en un paciente inmunodeprimido. Tiene una clínica mucho más variada y no tiene alteraciones radiológicas asociadas. Este COVID persistente del que os hablo es un cuadro que está condicionado por la replicación viral persistente, con PCRs que hay que buscar que son positivas en el pulmón, con pacientes con inmunodepresión humoral y que tienen infiltrados pulmonares, aunque tenga el mismo nombre,
pero realmente no es lo mismo. ¿Y cómo se trata? Pues es verdad que no hay ensayos clínicos, pero ya hay estudios observacionales y la Sociedad Israelí de Enfermedades Infecciosas se ha tirado a la piscina y nos ha hecho unas guías de tratamiento donde lo que recomiendan fundamentalmente son tratamientos combinados de tratamiento antiviral e inmunoterapia pasiva, fundamentalmente anticuerpos monoclonales o plasma hiperinmune, porque es lo que les falta, no tienen anticuerpos, mientras no tengamos anticuerpos no aclaran el virus. Y corticoides, en esto es ya todavía más contraindicado. Este es un estudio en un registro de paciente hematológico a nivel europeo que lo que demuestra es que los pacientes hematológicos con COVID en todos los contextos, aquí están en casa, en ingreso hospitalario o en ingreso en UCI, cuando se les pone corticoides solos, fatal, mucha más elevada mortalidad. Corticoides con antivirales también tienen una mortalidad más elevada que los antivirales solo. ¿Por qué? Porque estos pacientes fundamentalmente producen neumonía viral, no producen neumonía inflamatoria, tienen neumonía viral, como pasa con el VRS en los pacientes inmunodeprimidos. Entonces, los corticoides van en contra del aclaramiento viral, ¿no? Aumenta la inmunosupresión. Y luego este es un trabajito nuestro, nosotros tenemos un hospital de día para poder tratar a estos pacientes, nosotros es un hospital que tiene mucho paciente trasplantado, es centro de referencia para esclerosis múltiple, tenemos mucho paciente inmunodeprimido y queremos un hospital de día para tratar a estos pacientes y evitar estos cuadros de progresión. Nosotros los tratábamos a los de muy alto riesgo con terapia combinada de antiviral y anticuerpo monoclonal. Con las nuevas variantes nos limitaron mucho el uso de anticuerpo monoclonal y no nos los autorizaban y empezamos a tratarlos en monoterapia, no teníamos tampoco razones para decir lo contrario, y lo que empezamos a ver es que los pacientes empezaron a progresar. Empezaron a hacer cuadros de COVID persistente, tuvimos hasta un 11% de cuadros de COVID persistente, por lo que con estos datos fuimos a nuestra dirección y hicimos un protocolo para poder tratar a estos pacientes con terapias combinadas. Y para acabar, os voy a contar un caso que a mí me dejó especialmente marcada. Este es un chico de 52 años, fumador, tiene un antecedente importante de linfoma folicular en 2005, recidiva en 2009, tratamiento de mantenimiento con rituximab y CHOP que duró hasta 2011, en remisión completa desde entonces, absolutamente bien, no tenía clínica de nada. Llevaba 2 semanas con fiebre, mal estado general, mialgias, astenia, disnea progresiva, tos y expectoración purulenta. Este paciente le vi yo en urgencias y dolor pleurítico. Tenía esta placa que se le diagnosticó de neumonía. Test de antígeno negativo, el paciente decía que en su casa, como era un paciente con un antecedente de linfoma, se había hecho hasta 5 test de antígeno, que todos habían sido negativos, PCR negativa también en urgencias, y se le trató con antibiótico. El paciente progresó, fue fatal, cada vez peor, hizo una placa, como podéis ver, una neumonía mucho más extensa, necesidades de oxígeno alto flujo, se le hizo una broncoscopia con un lavado broncoalveolar y lo único que nos salió positivo es la PCR para COVID. Le tratamos como un COVID persistente 11 años después de la última dosis de rituximab y el paciente se curó. Luego, estos son pacientes que a veces se quedan con una hipogammaglobulinemia residual a este tratamiento, entonces no podemos bajar la guardia en estos pacientes. Estos pacientes se acaban muriendo. Entonces, cuando fuimos a preguntarle, ¿pero ha tenido algún COVID? Dice, algún COVID. 6 he tenido en los últimos 6 meses. Paciente que ha tenido 6 agudizaciones de este proceso, se había hecho test de antígeno en su casa y había dado positivo hasta en 6 ocasiones desde el verano. Estábamos en diciembre. Y eso no nos lo había contado espontáneamente hasta que no le preguntamos. Luego, es una entidad que hay que buscar, preguntar y diagnosticar para poder tratar. Y nada más. Muchas gracias a todos. Pues nada, muchísimas gracias, súper interesante y súper claro. ¿Tenéis alguna pregunta? Muy buena la presentación, quedé encantado. Y tengo una pregunta al respecto. Desde el servicio de inmunología vemos pacientes con hipogammaglobulinemia en el contexto de la consulta, ¿sí? Y llegan bastantes, alguno llegará que tuvo COVID y bueno, se le trató, los vacunamos en la pauta anual y va muy bien, pero mi pregunta es, cuando me llegue un paciente que tiene una clínica respiratoria
y que uno pueda sospechar el COVID en el ámbito de la consulta, ¿cuál sería la conducta? O sea, ¿el Paxlovid sería la opción o cómo podría yo abordarlo? Pues a ver, nosotros no tratamos a los pacientes sin documentar la infección y sin síntomas, aunque sean grandes inmunodeprimidos. A ver, este proceso que os he dicho, al final ocurre entre un 15 y un 20% de los pacientes con déficit de inmunidad humoral, tampoco es que ocurra en todos los pacientes. Tiene mucho que ver si tienen capacidad de respuesta humoral. Nosotros, en un paciente con una infección respiratoria, le hacemos test de antígeno y PCR si tenemos una sospecha alta en nuestros pacientes de alto riesgo. Si es positivo, a estos pacientes que no tienen capacidad de anticuerpos les hacemos una serología. Si no han producido anticuerpos, les ponemos terapia doble con antiviral, y nosotros seguimos usando anticuerpo monoclonal porque no disponemos de plasma hiperinmune, que sería lo mejor, plasma hiperinmune reciente de convaleciente para poder tratar a estos pacientes, que son plasma que tiene anticuerpos neutralizantes frente a la cepa circundante. Y entonces, con este esquema de tratamiento de un antiviral Paxlovid o Remdesivir en pauta de 5 días el Remdesivir, o de 5 días el Paxlovid, o de 3 días el Remdesivir, es decir, infección leve, y inmunoterapia pasiva asociada, tenemos muy buena experiencia. La verdad es que tenemos muy baja progresión y no hacen estos cuadros. Y una vez que están diagnosticados de COVID persistente, les ponemos tratamientos de 10 días de Remdesivir, un tiempo más prolongado junto con la inmunoterapia pasiva. Si no tenemos confirmación microbiológica y el paciente nos dice que es el primer episodio de infección respiratoria y no tenemos placa con un infiltrado, no lo consideramos un COVID persistente, porque tiene que tener placa. O sea, si tiene una placa que no tiene infiltrado, tiene una sospecha muy alta porque nos dice que lleva un tiempo muy prolongado con clínica respiratoria, le hacemos un escáner. Si el escáner tiene infiltrado, le hacemos una broncoscopia, aunque el test de aquí sea negativo. Pero si el escáner es limpio y no tiene infiltrados, asumimos que no lo tiene, porque uno de los criterios es el criterio de imagen. Y es verdad que lo hemos visto siempre. Es difícil de diferenciar dos cosas: infección respiratoria en un paciente inmunodeprimido sin más, que tienes el miedo de qué es lo que está ocurriendo; PCR persistente positiva en un paciente asintomático, que yo creo que eso probablemente tiene poca significación clínica. No sabemos, probablemente nosotros no los tratamos, observamos, vigilamos, les llamamos, pero no les tratamos, y el paciente que realmente está teniendo una persistencia de la replicación viral con clínica asociada. A veces es difícil de diferenciar, pero tienen que tener infiltrado y tiene que tener clínica para poder decir que es una infección por COVID persistente. Muchas gracias, Elena. La verdad es que muy interesante. Yo quiero hacerte varias preguntas. La primera es el tratamiento ambulatorio. ¿Qué pacientes fuera de los inmunodeprimidos? ¿Quedan pacientes? Los pacientes con comorbilidad, quiero decir, ¿no? La reducción de hospitalización es brutal con las vacunaciones. Aunque sabemos que reduce, ¿queda una población fuera de los grandes inmunodeprimidos? Esa es una pregunta. Dos, estos pacientes muy inmunodeprimidos, con CAR-T, con rituximab, que 3 días Remdesivir, 5 días Paxlovid, mantenéis el esquema, quiero decir, son tratamientos hechos en pacientes que no eran así, ¿no? No deberíamos ir a lo mejor 5 días, o bueno, se recomienda a veces 10 días, ¿no? No sé si lo utilizáis vosotros o siempre utilizáis el esquema corto de entrada. Esa es otra pregunta. Y luego, el paciente asintomático se va a someter a tratamiento con quimioterapia, pasa mucho en los pacientes hematológicos con esas PCRs persistentes que te dicen es que lo voy a aplasear, ¿no? Que nosotros también normalmente no tratamos, esperamos, observamos, pero por ejemplo con estos pacientes que ahora creo que soy del hematólogo, pero que mandamos feno a trasplante, a veces no los tratamos, llegan allí, entonces dicen no, hay que darles, donde tenemos un poco de discusión, ¿no? en el tratamiento de esos pacientes asintomáticos, pero que sí que es verdad que se van a someter a terapias inmunosupresoras, ¿no? Un poco esos 3 escenarios. Pues a ver, primero, ¿a quién tratar? Los inmunodeprimidos está clarísimo, pero la realidad más verdadera, que aunque nos cueste reconocerlo, es que el factor de riesgo más fuertemente asociado con mortalidad y hospitalización es la edad, independientemente de comorbilidades asociadas. Yo he sido un poco reacia a creerme esto. Bueno, claro, ¿cómo no se van a...? Pues claro que se mueren los mayores, estaría bueno, pues hasta los que no les pasa nada. Bueno, pues ya. Pero recientemente he visto trabajos que demuestran un exceso de mortalidad en estas poblaciones desde que tenemos la pandemia. Luego realmente hay una parte prevenible, ¿no?
Entonces yo creo que a estos pacientes de edades avanzadas, sobre todo si tienen comorbilidades, y muchos no están vacunados, como bien has dicho, muchos les preguntan si la última vacuna se la pusieron en 2021, yo creo que hay que tratarles. Luego es como todo depende de la situación del paciente. Si lo que tienes que hacer es ingresarle para ponerle Remdesivir, probablemente le estás haciendo un pan con unas tortas, porque al final estás empeorando su calidad de vida y tal, pero yo creo que tenemos que buscarnos la vida para poder dar tratamiento a estos pacientes, porque claramente, probablemente son los que más se vayan a beneficiar de evitar la progresión que desencadene empeoramiento de sus comorbilidades y mayor mortalidad. Eso por un lado. Pacientes inmunodeprimidos y duración de tratamiento. Bueno, pues nosotros la verdad es que tenemos esquemas muy rígidos. Y aquí el problema que tenemos es que no hay nada escrito y nadie hace unas guías reales, nadie se atreve a escribir negro sobre blanco lo que hace, porque hacemos cosas muy diferentes. Entonces nosotros tenemos un esquema bastante fijo en el que a los pacientes que están con una infección leve respiratoria les tratamos 3 días de Remdesivir y 5 días de Paxlovid y les vigilamos, les llamamos al tercer día, les llamamos al quinto día y luego les llamamos semanalmente hasta casi semanalmente el primer mes y luego cada mes hasta 3 meses, pero no hacemos un tratamiento más largo. En los que tienen un cuadro claramente leve, en los que tienen un cuadro prolongado, les tratamos 5 días y si no negativizan les prolongamos hasta 10 días o siguen con clínica, podemos prolongarla hasta 10 días, pero no hacemos tratamientos más largos. Conozco grupos que hacen tratamientos combinados con 2 antivirales, incluso antiviral y plasma hiperinmune, hasta negativización de la PCR, que pueden ser meses, pero nadie nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Pero es verdad que nosotros no prolongamos más los tratamientos. Y luego, muy buena pregunta, el problema de la COVID es que además de mortalidad por la muerte directa por el virus, la mortalidad que ocasiona porque no haces cosas porque el paciente tiene COVID positivo. Entonces, pacientes hematológicos con PCRs positivos asintomáticos, pues hay muchos grupos de hematólogos que no ponen quimioterapia. Yo tengo que reconocer que en mi hospital tenemos un hematólogo que los tiene cuadrados y primero no les hace PCR antes de hacer quimioterapia, o sea, les pone quimioterapia, con lo cual no sabes si están positivos o no están y no les está pasando nada. Y cuando hay que trasplantarles o hay que ponerles terapias, como mucho espera una semana, o sea, nos llama muchas veces, van a ponerse la quimioterapia o les va a poner tratamiento, tienen clínica, le hacen una PCR, es positiva, le ponemos tratamiento, si a la semana no han negativizado, él tira para adelante. Entonces, lo que hacemos con estos pacientes es que, eso sí, a estos pacientes les prolongamos el antiviral hasta que recuperan células, porque ahí tenemos mucho miedo, ¿no? Pero nosotros hacemos esto por miedo, pero no hay nada escrito, no tenemos nada, no hay nada descrito en ningún sitio y no sabemos lo que habría que hacer. Pero es verdad que a los pacientes, pero es que se están jugando la vida. O sea, es que en algunos casos sigue positivo, no pongo tratamiento, una semana más y el paciente progresa su enfermedad hematológica y se mueren. Se están jugando la vida, muchas veces más que por el COVID. Bueno, pues muchísimas gracias, que ha sido súper interesante. Antes de seguir, voy a repetir para los que están en streaming que la palabra clave es influenza H5N1 y se tiene que mandar a un